Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal del Templo de la Hipertrofia. Seguimos con este curso de tríceps y en esta nueva clase vamos a analizar cuántas series de tríceps deberíamos realizar por semana, ¿no? Cuánto volumen de entrenamiento total deberíamos de darle a nuestros tríceps para que se desarrollen de la manera más óptima posible, ¿no? Cuánto volumen ideal para maximizar las ganancias de hipertrofia, ¿no? Para conseguir ganar la máxima masa muscular posible en nuestros tríceps. Bueno, lo primero que hay que entender es que el tríceps es uno de los músculos más importantes para que visualmente tengamos unos brazos grandes. Mucha gente le da muchísimo volumen de entrenamiento y muchísimas series y muchísimo trabajo a los bíceps y se olvida de los tríceps. Y es que realmente los tríceps ocupan, digamos, 2/3 partes de lo que sería el brazo, ¿vale? Entonces, normalmente, a priori, sería más interesante darle más series de entrenamiento a los tríceps que a los bíceps. Luego va a depender, obviamente, del factor individual de cada persona, porque una persona se puede recuperar mejor del trabajo que le das a los bíceps, entonces quizás tolera más volumen de entrenamiento a los bíceps que, por ejemplo, en los tríceps, que igual tarda un poquito más en recuperarse, ¿no? Entonces, ¿cuántas series son suficientes para empezar a ver resultados y cuántas, digamos, pues van a ser interesantes que hagamos para maximizar al máximo posible las ganancias de hipertrofia? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para estipular, por así decirlo, determinar el volumen de entrenamiento y las series totales que vamos a darle a nuestros tríceps, es importante entender que hay varios factores clave, ¿no? Hay factores que determinan el volumen de entrenamiento que vamos a tener que darles. El primero de ellos sería el nivel de experiencia. Segundo, recursos energéticos. Tercero, factores genéticos. Cuarto, hábitos de vida. Y quinto, intensidad, ¿vale? Los he diferenciado, los he seleccionado, digamos, en estos 5 factores, ¿vale? Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. El primero de ellos sería el nivel de experiencia, ¿vale? Lo que yo determino que una persona es principiante, a mi forma de verlo, pues sería que, por ejemplo, lleva menos de un año entrenando, ¿no? Esta persona, las personas principiantes, digamos que no necesitan muchísimo volumen de entrenamiento para los tríceps, ¿no? Con muy poquitas series ya van a progresar. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues que al principio las personas no han generado las adaptaciones neuromusculares suficientes a los ejercicios, ¿no? Entonces, digamos que por mucho que quiera, aunque se esfuerce, realmente no va a estar cerca de un fallo real, ¿vale? Porque sus conexiones neurales, digamos, no, o sea, sus motoneuronas no son eficientes a la hora de mandar las señales a los músculos para que se contraigan y para realizar un ejercicio concreto. Y de hecho, si son ejercicios más multiarticulares, como un ejercicio de press de banca, en vez de un ejercicio de extensión de codo en polea, pues obviamente aún más complicado o menos eficiente va a ser esa serie para un principiante. Por esta razón, digamos que el nivel de fatiga para él va a ser muy alta porque su sistema nervioso no es muy eficiente a la hora de realizar estos ejercicios para el tríceps y realmente, pues bueno, es lo que ocurre, ¿eh? Que entonces no va a tolerar muchas series de entrenamiento. Entonces, con muy poquitas ya va a progresar, ¿vale? Cualquier principiante, como viene de no hacer nada, de no haber estimulado nunca sus tríceps, en este caso, pues con muy poquitas series ya va a empezar a progresar. Luego tendríamos una persona que tiene un nivel intermedio, ¿no? Un sujeto a nivel intermedio, yo lo catalogo como que lleva entre 1 año y 5 años entrenando aproximadamente. Pues estas personas ya toleran algo más de volumen de entrenamiento porque ya se han adaptado a muchos ejercicios, su sistema nervioso es más eficiente y obviamente se genera un poquito menos de fatiga. Entonces tolera más series, digamos, que un principiante. Luego ya tendríamos las personas avanzadas que obviamente pues llevan entrenando entre 5 o 10 años, ¿no? Por ejemplo, estas personas, ¿qué es lo que ocurre? Que sí que su sistema nervioso es muy eficiente porque llevan muchos años realizando los mismos ejercicios y trabajando el músculo, en este caso los músculos de los tríceps correctamente, pero también lo que ocurre es que su capacidad de esfuerzo, de intensidad, de imprimir intensidad en sus series es mayor. Por lo tanto, por el hecho de que cada vez seamos más avanzados, no quiere decir que seamos capaces de tolerar más y más volumen de entrenamiento. Hay un punto en el que tú ya no puedes tolerar, digamos, más volumen de entrenamiento en comparación con cuando has entrenado menos años en el gimnasio, pero porque tus series tienen un grado de intensidad muy elevado y entonces la fatiga, obviamente, por mucho que estés adaptado y por mucho que seas eficiente a la hora de realizar ese gesto concreto, ese ejercicio, pues la fatiga va a ser muy elevada también, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya pues serían series parecidas al intermedio o un poquito más, pero no mucho más. Y luego el muy avanzado, pues lo pondría al nivel del avanzado en el sentido de que lleva muchos años, pero ya es muy probable que no tolere más volumen de entrenamiento porque esté muy avanzado, que lleva más de 10 años en el gimnasio, sí que va a ser capaz de imprimir muchísima intensidad. Entonces, en general, el nivel de experiencia es súper importante para determinar el volumen de entrenamiento, ¿no? Si eres una persona que está comenzando, pues yo te aconsejaría que no introduzcas muchas series
de entrenamiento para tus tríceps, ¿no? Vete poco a poco y vete aumentando progresivamente. Y conforme más avanzado eres, puedes ir aumentando un poquito las series totales que toleras, pero sin tampoco pasarnos de la raya. Luego tendríamos los recursos energéticos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, si estamos en una etapa de definición, en una etapa de mantenimiento o en una etapa, digamos, de volumen, ¿no? Lo que sería dieta hipercalórica, quiere decir que estamos comiendo más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, por así decirlo, sería una etapa de volumen. Dieta normocalórica sería una etapa de mantenimiento en la que, bueno, no queremos ni subir ni bajar peso. Y dieta hipocalórica, digamos, es una etapa en la que estás comiendo menos calorías de las que tu cuerpo necesita, estás en déficit calórico y por lo tanto estás en una etapa de definición. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuantos más recursos energéticos tengamos, vamos a tener mayor capacidad para recuperarnos y por lo tanto, obviamente, vamos a tolerar mayor volumen de series totales para trabajar nuestros tríceps. Sin embargo, en etapas en las que estamos en déficit calórico, por ejemplo, en una recta final de una definición, cuando ya los recursos energéticos son muy escasos porque hemos bajado bastante la ingesta total de alimentos que estamos introduciendo a nuestro cuerpo, lo que va a ocurrir es que obviamente toleras menos volumen de series totales, básicamente porque tu recuperación no da de sí, ¿no? O sea, llega un punto en el que tú, si quieres meter más y más series, no puedes porque no hay recursos energéticos suficientes para recuperarte de ese daño que estás generando en las fibras y menos aún para encima generar nueva proteína contráctil, ¿no? En el músculo, o sea, para ganar masa muscular. Luego tendríamos también los factores genéticos. ¿En qué nos afectan? Bueno, el género, ¿no? No es lo mismo si eres mujer o eres hombre. Las mujeres, digamos, que sí que se suele decir, es verdad que las mujeres normalmente toleran mayor volumen de entrenamiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los hombres, por así decirlo, claro, no toleran tanto volumen de entrenamiento igual como las mujeres porque su capacidad de entrega, su capacidad de intensidad y la carga total que puede mover en los ejercicios es mayor. Entonces, si tú eres capaz de mover más y más carga en los ejercicios en comparación con una mujer, obviamente te va a costar más recuperarte, ¿no? Entonces, en este caso, el hombre, digamos que va a tolerar menor volumen de entrenamiento que la mujer, porque, ya os comento, la capacidad de mover tonelaje total en las sesiones obviamente va a ser mayor para el hombre, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que va a depender mucho del factor individual. Luego tendríamos que los tipos de fibras predominantes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay músculos o personas, por así decirlo, que tienen mayor porcentaje de fibras rojas que de fibras blancas, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, el que tenga mayor volumen de fibras rojas, por así decirlo, va a tolerar más volumen de entrenamiento que el que tiene más fibras blancas, ¿vale? Digamos que va a tolerar un poquito menos volumen de entrenamiento. Luego hay ciertos grupos musculares, como por ejemplo los gastrocnemios, los gemelos, que de por sí tienen mayor volumen de fibras rojas y por eso eres capaz de tolerar bastante volumen de entrenamiento porque están más hechas, digamos, a lo que es la resistencia y sin embargo hay otros músculos, ¿no? Que pueden estar, su porcentaje de fibras va a ser más de fibras blancas que de fibras rojas y en este caso toleran menor volumen de entrenamiento, ¿no? Luego tendríamos también el historial de vida, ¿no? Pues que una persona que lleva muchos años con malos vicios, con malos hábitos y demás, pues obviamente por mucho que empiece a entrenar otra vez le va a costar mucho más y su capacidad de recuperación y de tolerancia de mayor volumen de series totales va a ser menor que una persona que a lo mejor lleva toda la vida cuidándose, haciendo deporte, tiene unos hábitos y un estilo de vida muy bueno y de repente se pone a entrenar musculación, ¿no? Se pone a entrenar lo que es hipertrofia. Pues obviamente esta persona tiene mayor capacidad y mejor capacidad de recuperación que la otra. Luego también tendríamos los hábitos de vida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que depende del descanso, ¿no? Si eres una persona que tiene un descanso muy bueno, que duerme sus 7, 8, 9 horas al día y además es sueño de calidad, pues obviamente vas a recuperarte mejor y si te recuperas mejor vas a tolerar mayor volumen de series totales de entrenamiento para tus tríceps. Luego tendríamos el estilo de trabajo, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene un trabajo que es muy demandante a nivel físico, que la capacidad de recuperación merma, baja, en comparación con otra persona, obviamente, que pues trabaja en una oficina que no se cansa mucho a nivel físico y por lo tanto va a tolerar esta segunda persona mayor volumen de series totales, ¿vale? Entrenamiento para los tríceps. Luego tendríamos también, dependiendo qué actividades complementarias hagamos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que aparte de, imaginaros, una persona que va mucho al gimnasio, pero luego también le gusta la escalada, ¿no? Que al final es un deporte que requiere demandas para lo que es el tren superior, ¿no? O le gusta hacer esquí. Pues en ese caso, su recuperación va a ser menor, va a ser peor, por así decirlo, que una persona que su actividad complementaria es, yo qué sé, ir a pasear, ¿no? Que en este caso no afecta a la recuperación. Entonces, la persona que obviamente hace actividades y deportes que requieren demandas a nivel, sobre todo, del tren superior, la recuperación va a ser más limitada y, por lo tanto, va a poder imprimir menor volumen de entrenamiento total para los tríceps. Y luego también el ocio, ¿no? Pues no es lo mismo una persona, va muy ligada al descanso, ¿no? Una persona que no es lo mismo
que como hábitos de ocio tenga pues ir a jugar una partida a las cartas, ¿no? Que bueno, es un hábito muy sencillo, normal, que no interfiere en la recuperación, que una persona que su ocio es salir de noche o bailar, ¿no? Incluso ingerir alcohol, por ejemplo. Tomar alcohol, que lo que va a provocar es que la recuperación sea peor, y si la recuperación es peor, como os estoy comentando, el volumen total de entrenamiento que vas a tolerar para los tríceps es peor. Luego tendríamos el estilo de entrenamiento, ¿no? No es lo mismo una persona que continuamente lleva sus series al fallo, que obviamente va a tolerar menos volumen total de series que una persona que se queda en un RIR 3, obviamente, ¿no? Porque la primera persona está llevando a cabo más repeticiones efectivas cerca del fallo que la otra persona. Luego tendríamos la cadencia, ¿no? La cadencia, que quiere decir la velocidad de ejecución de nuestras series de entrenamiento, ¿no? De nuestras repeticiones. ¿Qué ocurre? Si tú haces siempre una cadencia muy explosiva en la que lo das todo y no la haces muy controlada, digamos que vas a tolerar menor volumen de entrenamiento total, menores series, porque requieren más fatiga, ¿vale? Va a suponer más fatiga esas series muy explosivas que unas series más controladas en las que intentas sentir más el músculo. Y ya no es solo eso, es que igual de lo que es los tríceps sí que te recuperas parecido, pero si tú siempre haces repeticiones muy explosivas, con una cadencia muy explosiva, muy rápida, lo que ocurre es que a nivel estructural toda tu estructura va a sufrir más, ¿no? Las estructuras pasivas, sobre todo tendones, ligamentos, las estructuras y demás, es posible que no se recuperen correctamente. Entonces el tríceps igual sí que en verdad podría soportar mayor volumen de entrenamiento entrenando de manera más inteligente, pero como estás machacando la estructura, realizando cadencias muy explosivas en ejercicios igual multiarticulares y demás, lo que ocurre es que no puedes meterle más series de entrenamiento a los tríceps, pero porque igual me duele el hombro y no puedo. Pero no porque el tríceps, las fibras del tríceps no toleren mayor volumen de entrenamiento, ¿vale? Luego la técnica, lo que hablamos, va muy relacionado con la cadencia un poco. Si haces una técnica correcta, una técnica más estricta, por así decirlo, te vas a recuperar mejor y toleras más volumen de entrenamiento que una persona que se aprovecha de inercias y balanceos, y obviamente la fatiga es mayor y pues realmente va a tolerar menor volumen de series totales para los tríceps, ¿no? Luego también tendríamos el material utilizado. No es lo mismo realizar extensiones de codo con polea en una cuerda, ¿no? Que, por ejemplo, yo que sé, realizar ejercicios multiarticulares, como puede ser un calf press, ¿no? Mítico se suele decir, un press de banca con agarre cerrado, o fondos en barras paralelas. Son ejercicios multiarticulares, ejercicios que obviamente requieren, van a suponer, por así decirlo, mayor fatiga que ejercicios más aislados monoarticulares, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Vas a tolerar muchísimas más series de entrenamiento si haces ejercicios con un material como puede ser una polea, en la que la fatiga es mínima, el ratio estímulo-fatiga es muy óptimo, ¿vale? Y luego experiencia con los ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Si tú llevas bastante tiempo realizando un mismo ejercicio, has generado buenas adaptaciones neuromusculares a esos ejercicios, adaptaciones neurales, adaptaciones al gesto, eres muy eficiente, entonces como el nivel de fatiga no es muy elevado, toleras muchas series de entrenamiento. Pero si cada 2x3, como hace mucha gente, cambias tus ejercicios de entrenamiento y empiezas a hacer un ejercicio nuevo, no estás adaptado, te va a suponer muchísima fatiga, principalmente neural, y como te va a suponer mucha fatiga, no te vas a poder recuperar correctamente, digamos, o vas a poder imprimir menor volumen de entrenamiento total, ¿vale? No solo por fatiga neural, sino también pues porque obviamente se genera también mayor fatiga metabólica, ¿no? Se va a acumular mayores productos de desecho, ¿no? Como puede ser pues, el lactato y demás, ¿no? Entonces estos metabolitos, lo que van a provocar este estrés metabólico que se genera porque no estás adaptado a ese ejercicio, obviamente, pues van a impedir que te puedas recuperar correctamente, como sí que lo harías si siempre haces ejercicios muy similares y intentas progresar en ellos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, ya dejamos a un lado lo que son todos estos factores y vamos a ver el volumen recomendado hablando más de series, ¿no? Pues bueno, yo por norma general, en principiante recomendaría unas series mínimas, por ejemplo, 6 series a la semana, hasta unas 10 series, ¿vale? Si eres principiante, sí que es verdad que con unas 4 o incluso 3 series bien hechas ya empezarías a ver progreso, pero me parece a mí que un volumen mínimo efectivo decente sería imprimir 6 series de tríceps, ¿no? Como puede ser 3 series en polea, con un agarre con cuerda y luego otro pues con un agarre con barra, más con un agarre prono, los codos un poquito más abiertos, pues otras 3, ¿no? Por ejemplo. O como máximo, pues 5 de un ejercicio, 5 de otro, ¿no? Pero en general de 6 a 10 series. Luego tendríamos intermedios que ya toleran un poquito más de volumen de entrenamiento, pondría entre 10 y 15, y luego avanzados entre 15 y 20. Esta tabla es un poco a modo de es intuitiva, ¿vale? Por así decirlo. El factor individual afecta muchísimo. Va a haber personas que son capaces de tolerar el doble de volumen de entrenamiento que otras y van a progresar lo mismo, ¿vale? Entonces, es muy relativo el volumen de entrenamiento, aparte de todos los factores que ya hemos visto, ¿vale? Pero sí que podéis intuir un poco con esta tabla, pues basaros en ella y, bueno, pues voy a empezar a entrenar tríceps, soy principiante. Bueno, pues empieza con 6 series y vas progresando poco a poco, ¿no? Estoy hablando aquí de series de ejercicios analíticos monoarticulares que no requieran mucha fatiga, como puede ser en polea, ¿vale? Extensiones de codo en polea. Si nos metiésemos ya
con otro tipo de ejercicios más, con mancuernas, con barra, con pesos libres, la fatiga quizás es algo mayor, por así decirlo, por el factor de inestabilidad y que requiere más demandas del sistema nervioso central, ¿vale? Porque es más complejo, la técnica de ese ejercicio es más compleja. Entonces ahí ya toleraríamos menos series, ¿vale? Luego, ¿con qué frecuencia podríamos hacerlo? Bueno, pues a mayor frecuencia de entrenamiento, mayor calidad tendrán esas series, ¿no? También influye el orden de los músculos entrenados. ¿Qué quiero decir con esto, con la frecuencia? Si tú, por ejemplo, tienes 14 series totales y las haces en una misma sesión, lo que ocurre es que las 7 o 8 primeras van a ser muy buenas, de mucha calidad, pero cada vez se va a ir acumulando fatiga, tanto neural como fatiga en las propias fibras, ¿vale? Fatiga lo que es más metabólica por la acumulación de metabolitos, por ese daño que se genera en las fibras. Y por lo tanto, bueno, por no hablar de que las reservas de glucógeno también se van vaciando, entonces cada vez tienes menos energía. ¿Eso qué afecta? Pues que como se te acumulan diferentes tipos de fatiga, en la segunda parte del entrenamiento de los tríceps no vas a poder mover tanto peso, el rendimiento va a ser peor. Y si el rendimiento es peor, es señal de que no estamos involucrando tantas fibras totales, ¿vale? No está reclutando tantas unidades motoras. Entonces tú puedes pensar que estás llegando al fallo y obviamente sí que estás reclutando las unidades motoras de alto umbral, pero menor cantidad de unidades motoras de alto umbral, menor cantidad de fibras blancas, ¿no? De fibras rápidas de tipo 2. ¿Por qué? Pues porque obviamente la fatiga provoca que el rendimiento sea ligeramente peor. Entonces yo prefiero dividirlo en una frecuencia 2, por ejemplo, 7 series algún día, si te hago en otro. Si eres una persona principiante, bueno, pues a lo mejor no hace falta que lo dividas en frecuencia 2, ¿no? Porque 6 series las puedes llevar a cabo en una sesión de entrenamiento y ya está a la semana. Pero conforme más avanzado vas siendo o estás en una etapa de volumen y ya empiezas cada vez a tolerar más y más volumen de entrenamiento, pues sí que es igual, llega un punto en el que es interesante dividir un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, 20 series de tríceps en una sesión no me parece ni muchísimo menos lo más eficiente, pero ni muchísimo menos, ¿vale? De hecho, podéis hacer la comprobación, lo que os digo del rendimiento, hacer las 10 primeras series y luego ver el rendimiento que hacéis en las segundas 10 series hasta que lleguéis a 20 y compararlas con llegar otro día frescos al gimnasio en esa segunda sesión, ¿no? En esa frecuencia 2 y ver el rendimiento que hacéis, cómo es mucho mejor. Si el rendimiento es mejor, lo que os comento es señal de que estáis involucrando más fibras. Entonces, obviamente, vas a tener más ganancias de hipertrofia. Luego también lo que comento de que influye el orden de los músculos entrenados, ¿no? Pues no es lo mismo que tú realices los tríceps al comienzo de la sesión, ¿vale? Que si, por ejemplo, has hecho otros músculos y los realizas al final de la sesión. Pues el rendimiento también va a ser peor y, bueno, pues digamos que para compensarlo, por así decirlo, también vas a tener que igual meter algo más de volumen de entrenamiento y más series para los tríceps si las haces al final de la sesión que si las hicieses al principio, en la que el rendimiento va a ser mejor y vas a involucrar más fibras, ¿no? Vas a reclutar más unidades motoras. Luego, ¿cómo podríamos detectar que quizás estamos sobreentrenando los tríceps y pues, nos estamos pasando con el volumen de entrenamiento de los tríceps? Bueno, pues es posible que empecemos a tener dolores persistentes o fatiga extrema, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Sobre todo dolores en las articulaciones. Me duelen los codos, si haces ejercicios multiarticulares me duelen los hombros y no puedo trabajar bien los tríceps y demás, ¿no? Pues bueno, esta es una señal de que quizás te estás pasando o que no estás imprimiendo mucho volumen de entrenamiento, pero lo estás gestionando mal, estás aprovechándote de inercias y balanceos con una técnica inadecuada, ¿no? Pueden ser muchos factores. Luego, falta de progreso en fuerza o tamaño. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Que tú vas a valorar el rendimiento de una sesión a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y ves que el rendimiento, en lugar de aumentar y de mejorar, que debería de ser así, cada vez empieza a empeorar más, ¿no? A ver, si estamos en una recta final de una definición, de una etapa en la que estamos en déficit calórico, obviamente el rendimiento te cae y el tamaño, por así decirlo, también baja porque estás perdiendo principalmente grasa, ¿vale? Y líquidos y demás. Pero, bueno, pues no es lo ideal, por ejemplo, en una normocalórica o en una etapa de volumen, que digamos que la fuerza cada vez vaya a menos en lugar de ir a más. No tiene ningún tipo de sentido, señal de que igual te estás pasando con el volumen de entrenamiento, ¿vale? Luego también, también hay uno aquí que no he puesto, que es en la primera, en el dolores persistentes, puede ser también dolores en el propio tríceps, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sigas teniendo agujetas en el tríceps cuando te toca hacer esa frecuencia 2 de tríceps. Eso es señal de que no te estás recuperando bien. Si tú el lunes haces tríceps, vas a realizar el jueves tríceps y sigues teniendo agujetas, es una mala señal, es señal de que no se han recuperado correctamente esas fibras y el rendimiento va a ser peor, ¿vale? Entonces, esto también es daño local, es fatiga local en las propias fibras. Eso también afectaría, ¿vale? Y luego pérdida de motivación, ¿no? También hay etapas en las que cuando estás ya muy, muy desganado, no te apetece ir a entrenar, te cuesta muchísimo todos los días, te notas como cansado y demás, es señal de que igual te estás pasando con el volumen de entrenamiento y a nivel mental no lo estás tolerando. Entonces es mejor bajar un poquito el volumen de entrenamiento y volver a pillar ritmo y ganas de entrenar, ¿no? Luego también, pues bueno, no es lo mismo si haces ejercicios compuestos que ejercicios aislados, ¿vale?
Debemos contabilizar el trabajo que se llevan los tríceps en los ejercicios compuestos, ¿vale? Hay gente que lo que hace es, por ejemplo, el día de pecho, hace X series de press de banca y contabiliza como que cada serie de press de banca es media serie de lo que sería de tríceps, ¿no? Yo prefiero, en mi opinión, que es mejor no contarlo, ¿vale? Yo creo que es mejor tú ceñirte a pensar en cuántas series de ejercicios monoarticulares estás haciendo el día de tríceps, ¿no? Lo que es específicamente para el tríceps, pero sabiendo que ya el tríceps está llevando parte de trabajo en ejercicios compuestos el día de empujes, el día de pectoral o lo que sea, o de hombros, ¿no? O de deltoides. En ese caso, bueno, ya lo sabes, pero tú luego lo que gestionas bien el volumen es de tu sesión de tríceps, por así decirlo, del trabajo específico que le das al tríceps. Quiero decir, yo hago 6 ejercicios de empujes, ¿vale? O sea, 6 ejercicios, 6 series de empujes. 3 de press de banca y 3 de press militar, ¿vale? Luego yo hago 15 series de tríceps específicas con polea y demás, ¿no? Con diferentes grados, de abducción de hombro, de flexión de hombro, lo que tú quieras, ¿no? Para distribuir un poco el estímulo en todo el tríceps. Y ves que no te estás recuperando bien. Bueno, pues tú ya sabes que esos 6 series que estás metiendo de empujes están afectando la recuperación del tríceps porque algo de trabajo es. Entonces lo que tienes que hacer es pues bajar un poquito de volumen de esas 15 series, bajas un poquito hasta que te recuperes bien. O sea, sí que lo tienes en cuenta, pero no de manera directa para contabilizarlo, porque si no a mí me parece que es un lío, ¿vale? Entonces simplemente yo recomiendo eso a modo de consejo. ¿Qué ejercicios os recomiendo priorizar? ¿No? Pues yo recomiendo priorizar siempre ejercicios monoarticulares con máxima estabilidad, ¿vale? El ratio estímulo-fatiga siempre va a ser más óptimo si utilizamos este tipo de ejercicios, lo que os comento. Sobre todo en poleas, tenemos muchísima estabilidad, son ejercicios monoarticulares en los que únicamente realizamos esa extensión de codo. Me parece súper interesante trabajar y añadir cada vez más y más volumen de entrenamiento con este tipo de series en las cuales no está afectando mucho a nivel articular, ¿vale? A la estructura, porque no movemos muchísimo peso, también podemos variar, algunas series podemos hacerlas de manera unilateral, que aún afecta menos a la estructura y demás, porque movemos menos peso, pero yo os digo, priorizar siempre este tipo de ejercicios que en lugar de priorizar los ejercicios multiarticulares, que al final mucha gente se cree que por ser básicos para tríceps, ¿no? Un press de banca con agarre cerrado se piensan que es un básico para tríceps, un fondos en barras paralelas, no me parece para nada interesante, ¿vale? Porque ahí estamos moviendo muchísimo peso y por eso piensas, wow, qué bien, el tríceps se lleva más estímulo. No, lo he dicho en muchos vídeos y en muchas clases. No quiere decir que el tríceps esté trabajando mejor, simplemente mueves más peso porque obviamente involucras más de una articulación, involucras más de un grupo muscular, como puede ser el pectoral, el deltoides anterior, pero el estímulo real que se está llevando en los tríceps no es tan interesante, ni tan óptimo, ni muchísimo menos, ni tan eficiente como el que se lleva en un ejercicio analítico específico para tríceps. Que eso sí que sería un ejercicio básico para tríceps, ¿no? Que sería, por ejemplo, una extensión de tríceps, extensiones de codo en polea con cuerda, ¿no? Así que bueno, en resumen, ¿cuántas series debes hacer? Bueno, pues ajusta entre 6 y 20 series dependiendo de tu nivel y el momento en el que te encuentres de la preparación, teniendo en cuenta todos los factores que hemos analizado antes, ¿no? Escucha a tu cuerpo, analiza el rendimiento y controla la recuperación. Esto es crucial, ¿no? Que escuches a tu cuerpo y si ves que se te están acumulando dolores y molestias y demás, pues no esperes a lesionarte, sino que gestiónate bien tu programación del entrenamiento o dile a tu preparador que te la gestione mejor antes de llegar a ese punto, digamos, que luego vas a necesitar una descarga y va a impedir el progreso, ¿vale? Y va a ralentizar ese progreso. Prioriza la técnica y no cambies constantemente de ejercicios. Esto es crucial. Técnica correcta, ¿vale? Para que el ratio estímulo-fatiga del ejercicio sea correcto y no cambies constantemente los ejercicios. Lo que hemos visto, cada vez que cambias un ejercicio, pierdes las adaptaciones que ya tenías creadas a ese ejercicio anterior y ahora vas a necesitar un tiempo de volverte a adaptar al nuevo ejercicio, volver a generar nuevas adaptaciones neuromusculares y luego ya poco a poco es cuando volverás a empezar a conseguir un gran estímulo para tus tríceps. Pero es mejor no andar cambiando porque pierdes mucho el tiempo y durante el proceso, pues obviamente vas a perder masa muscular o no vas a ganar, ¿vale? Así que bueno, damos por finalizado el vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis empezar a aprender a entrenar de manera inteligente sin perder el tiempo en el gimnasio, podéis descargaros el manual para principiantes, que es una guía básica para que empecéis a entrenar, ¿vale? A entender las bases del entrenamiento, de la hipertrofia muscular y demás. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si os surgen dudas, podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia y podéis consultarlas con el resto de miembros y conmigo, ¿vale? Cualquier duda que tengáis relacionada con el manual o cualquier duda que tengáis en general sobre hipertrofia muscular y entrenamiento. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Por favor, dadle like, suscribiros al canal si os gusta para que YouTube os notifique en futuros vídeos cuando los suba. Os dejo por aquí algún vídeo más de este pedazo de curso de tríceps que está siendo una verdadera chulada. Se está quedando un curso increíble. Así que nada, os mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.